Bien, hoy vamos a hablar acerca del algoritmo del cifrado de datos. Vamos a explicarlo en pseudocódigo y en el lenguaje de MATLAB. Primero lo que vamos a hacer es entender cómo resolver el ejercicio, en qué consiste y cómo funciona. Segundo, vamos a desarrollar el pseudocódigo para luego adoptarlo en cualquier lenguaje de programación, tanto que yo decida como que ustedes decidan. Y por último, simplemente comprobar en un lenguaje de programación, en este caso yo he escogido MATLAB, para ver si funciona nuestro algoritmo y cómo funciona justamente. Les voy a explicar brevemente en qué consiste el cifrado de datos. El cifrado de datos consiste en alterar una entrada de datos de tal manera que se muestre de una forma diferente a la que nosotros hemos ingresado. Es decir, si yo le quiero hacer llegar un mensaje a una persona y no quiero que nadie se entere en el transcurso, lo que haría sería darle un código para transformar este mensaje de tal manera que solo la persona que conozca el código pueda descifrarlo. Por ejemplo, si yo mando hola en una forma normal, en lenguaje español, pues cualquiera me podría entender, pero si yo quiero mandarle un hola en un momento tenso de repente a una persona, utilizaría por ejemplo esta forma de cifrarlo, y solamente aquella persona que sepa la forma en la que lo cifré, el orden de las letras en este caso, podría determinar de qué estoy hablando. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente en este ejercicio, para explicar o para llegar a entender cómo funciona nuestro pseudocódigo, es, por ejemplo, si yo tengo esta lista que tiene las letras del abecedario de manera ordenada, desde la A hasta la Z, yo le voy a dar un orden aleatorio. Escuchen bien, aleatorio. Y luego con ese orden aleatorio voy a cifrar el mensaje ingresado. Es decir, lo que yo voy a hacer es, por ejemplo, ingreso hija, la palabra hija, y yo voy a contrastarlo con el primer vector, el vector llamado W, que ya tiene un orden establecido. Por ejemplo, nosotros ya sabemos que H es la letra número 8 del abecedario, I es la número 9 y J es la número 10, A es la número 1. Entonces, ¿qué hago yo para cifrar esta palabra? Lo único que voy a hacer es cifrar el valor número 8, que en vez de que sea H, sea el valor número 8 de nuestro vector B, que en este caso viene a ser justamente la letra Y. En el caso de I, de la misma forma, lo que le seguía a Y, es D. Entonces ponemos D, y así, como J pertenece al valor número 10 del vector W, en vez de ponerle el valor número 10 del vector W, vamos a poner el valor número 10 del vector V, que vendría a ser M. Y por último, entonces, el primer valor, que en el vector W venía a ser A, el primer valor vendría a ser U. Entonces ya me están entendiendo, creo yo, cómo es que vamos a cifrar justamente nuestros mensajes. Ahora lo que vamos a ver es esta interpretación, cómo la vamos a efectuar en pseudocódigo para posteriormente comprobarlo en el lenguaje de MATLAB. Bien, aquí tengo el pseudocódigo. Lo primero que vamos a hacer es entender cómo lo vamos a plasmar en el pseudocódigo, para que después se nos haga mucho más sencillo pasarlo a cualquier otro lenguaje de programación, como les decía. Entonces, lo que yo tengo aquí es simplemente ingresar. Vamos a ingresar M, que vendría a ser nuestro vector o nuestra lista de caracteres del mensaje. W viene a ser nuestra lista con las letras o los caracteres que vamos a cifrar en el orden en el que lo queremos inicialmente, como lo habíamos en el ejemplo. Vamos a determinar el tamaño con una función, en este caso le vamos a poner la función tamaño. No lo voy a explicar aquí, pero esto lo vamos a efectuar con el lenguaje de programación. Entonces vamos a utilizar también la función repetido. Esta sí es muy importante que la tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, al momento de darle un nuevo orden justamente a nuestros valores del vector, del nuevo vector, del vector V, lo vamos a hacer simplemente cambiando de posición a las letras. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Lo único que yo voy a hacer, lo voy a explicar más adelante, antes de explicar cómo funciona la función repetido, valga la redundancia. Les voy a explicar cómo funciona justamente nuestro pseudocódigo sin entrar a la función. Lo que vamos a hacer aquí es
que vamos a ir haciendo desde 1 hasta n, generar una cantidad de números aleatorios igual a n, sin que estos números se repitan. ¿Por qué? Porque esta partecita simplemente es para evitar que un número 0 salga en los números aleatorios. Si es el caso, se repite el ciclo mientras hasta que sea un número positivo. Bien, entonces aquí está el detalle del intercambio. Tal cual como les había dicho en la explicación, lo que vamos a hacer es, el número aleatorio nuevo va a representar a la posición, ya que como estamos hablando de letras o caracteres, no podemos hacer un intercambio numérico, pero sí podemos hacer un intercambio por posición. Entonces, y siempre va a comenzar en 1 y va a terminar en 27, sí, pero el número aleatorio es el que va a darle el valor al nuevo vector. Es decir, por ejemplo, si mi primer número aleatorio es 8, el primer valor de la posición número 1, el primer valor del vector b va a ser no 8, sino el valor de la posición 8, por eso es que está encerrado entre corchetes, de nuestro vector w. Entonces eso es lo que vamos a tratar de conseguir. Sin embargo, si me vuelve a salir un 8 en un nuevo número aleatorio, quién sabe, de repente dentro de 3 números aleatorios me vuelve a salir un 8, o repetimos el 3 o el 2, etc., lo que vamos a hacer es entrar en esta parte. Mediante esta variable s vamos a ir recorriendo, y ahorita les voy a explicar cómo. Vamos a ir repitiendo, vamos a ir volviendo a pedir números aleatorios hasta que este s no sea mayor que 0. Y ahora recibimos entrar nuestra función repetido, que cómo funciona. Vamos recorriendo k con k, que va a ser igual a 1 hasta i menos 1. Vamos a ir recorriendo todos los valores excepto el último valor, y si es que encontramos un valor dentro del vector b, de nuestro vector nuevo, que se repita con el nuevo valor del aleatorio, entonces vamos a añadirle un número a ese. Entonces, de tal manera que para todas las veces que la función repetido dé un s mayor que 0, va a indicar que el valor ya está repetido, entonces se va a volver a pedir un nuevo número aleatorio. Es por eso que ponemos que r es igual a s, al valor de la sumatoria, y por ende, al r tomar el valor de s, nuestra función va a tomar el valor de r. Entonces podemos decir que o va a tomar el valor que nos genera nuestra función repetido. Entonces, como les decía, para todas las ocasiones en la que repetido nos dé un valor diferente de s, se va a seguir pidiendo números aleatorios. Esta parte, como les decía, es solamente para evitar que el número aleatorio sea igual a 0. Y bueno, se va a seguir asignando el valor por posición, y se va a ir cambiando cambiando de valor aleatorio mientras que ese s o ese o en este caso tome el valor diferente de 0. Entonces para eso nos sirve esa función de aleatorio. Eso es quizás lo más crucial. Una vez que tenemos eso, que ya sabemos que nuestro nuevo vector no tiene ningún carácter repetido, nuestro vector v, lo que vamos a hacer simplemente es ahora sí cifrar, tal cual como lo habíamos dicho en el ejemplo. Vamos a determinar el tamaño de igual manera con la función tamaño para el mensaje, y vamos a ir recorriendo. Primero, con un i que va desde 1 hasta nm, obviamente se va a cifrar solamente los nm datos, es decir, la cantidad de datos del mensaje nada más se van a cifrar. Y para un j que va desde 1 hasta n, es decir, se va a ir recorriendo todas las coincidencias con nuestro primer vector, tal cual como lo habíamos dicho, con la palabra hija, se va a ir contrastando con el orden del primer vector, nada más. Entonces, lo que procedemos a hacer justamente es ver esas coincidencias, y en el caso de que hayan coincidencias, ahí recién se va a tomar el valor de i, es decir, uno de los, en este caso, de los 4 valores del mensaje, y se le va a asignar el valor de la posición, no de la coincidencia del vector w, sino de la coincidencia del vector v, tal cual, para poder cifrar simplemente por posición, por la posición j. Entonces, una vez que hagamos todo esto, ya validamos el cifrado, y lo que procedemos simplemente es hacer un ciclo para
justamente para escribir nuestro mensaje cifrado, para escribir nuestro vector C que almacena el cifrado de datos. Ahora vamos a proceder a la explicación en el lenguaje de MATLAB. Bien, continuando entonces con la explicación, vamos aquí a ver el código en el lenguaje de MATLAB. Ponemos esta función clear y clc justamente para evitar que se repitan, que se utilice valores de variables de otros códigos. Siguiendo con esto, entonces vamos a introducir el mensaje para declararlo tal cual como en el pseudocódigo y explicar que es una lista de caracteres. Utilizamos esta parte, declaramos que es una lista de caracteres con esto. Entonces vamos a escribir el mensaje para contrastarlo, y aquí vamos a ingresar justamente la letra del abecedario en el orden que nosotros queremos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es justamente utilizamos la función len tal cual como en el pseudocódigo para obtener el tamaño de ese vector que almacena nuestras letras o nuestros caracteres ordenados, y luego simplemente proseguimos a utilizar nuestro pseudocódigo en base al lenguaje de MATLAB. Por ejemplo, aquí redondeamos a números enteros los aleatorios. Con eso obtenemos los aleatorios, en este caso multiplicándolo por n, rand por n, con esa función. Y mientras x sea igual a 0, mientras el aleatorio sea igual a 0, se tiene que intercambiar obviamente el número aleatorio. Aquí estamos procediendo en la asignación, le damos un valor de 0 a nuestro acumulador o a nuestra bandera y ingresamos en nuestra función. En MATLAB las funciones van separado y por eso yo lo tengo que colocar aquí. Bien, entonces ahí está la función repetido, afuera se le va a hacer la llamada y vamos a proceder a ingresar. En el caso de que el número esté repetido, como lo había explicado en ese código, se va a seguir declarando, se va a seguir teniendo nuevos números aleatorios enteros, se va a seguir evitando que sea un 0 y se va a seguir contrastando, si es que se va a seguir asignando y contrastando si es que ese número está repetido. Es un ciclo mientras que ese número no se repita, va a seguir ahí adentro. Mientras que se repita, va a seguir ahí adentro del ciclo. Una vez que pasamos, continuamos simplemente con la parte final, que es determinar el tamaño del mensaje, que tan grande es el mensaje, con la función len nuevamente, e ir cifrando. Se va a ir contrastando cada variable o cada carácter por posición del mensaje con las posiciones de nuestro primer vector, del vector W, que tiene nuestros números o nuestros caracteres sin cifrar. Entonces, una vez que ya están determinados, si es que hay similitudes, utilizamos la función aquí para, en vez de igual, utilizamos esta función cuando se habla de caracteres aquí en el MATLAB, strcmp. Se contrastan los valores separados por una coma, en este caso el valor de este vector en la posición y de este vector en la posición j, y si es que esta función da un valor de 1, un valor verdadero, se dice que son iguales, y si un valor de 0 se dice que no son iguales. Entonces, de ser el caso que sean iguales, se le va a asignar justamente con el cambio de posición, como lo habíamos visto acá, y se escribe el mensaje cifrado. Ahora vamos a... Este es el que ya había corrido, el que les puse de ejemplo. Aquí está lo vamos a poner aquí más grande. Aquí está el vector W y aquí está el vector P. Ahora vamos a verlo un poco más claro, y así es como estaba en nuestro ejemplo. Hija y el mensaje cifrado. Aquí el vector W con los caracteres, y ese es el nuevo cifrado que se había hecho. Entonces, lo que vamos a proceder a hacer ahora va a ser una comprobación nueva, pero asumiendo que es un mensaje un poco más natural. Le vamos a poner aquí un espacio. Obviamente se puede poner más mensajes, si el algoritmo funciona se debería poner más mensajes.
Entonces vamos a darle play nuevamente y voy a escribir: hola, ¿cómo estás? En este caso vemos que han coincidido los espacios se han repetido, es decir, se puede ver claramente que hay un espacio aquí. Ha coincidido también la C y podemos contrastarlo tal cual como lo habíamos mostrado. Voy a escribir aquí primero W y luego voy a escribir B, y aquí podemos ir viendo, por ejemplo, con hola simplemente la posición 8 es K y por eso se pone acá primero la K. La primera posición es B y por eso acaba la B, y así sucesivamente. Ahora vamos a volver a hacer, voy a poner A, U, y aquí, como vemos, era lo que les quería mostrar. En este caso el valor del espacio es el valor número 28. Entonces si yo escribo aquí B de la posición 28, verán que es J. Entonces en vez de un espacio va J. Entonces esta es la magia de utilizar el cifrado, muchachos, que se puede enviar un mensaje aparentemente sin sentido, pero que tras conocer el código, tras conocer el cifrado, que en este caso está mandado por el vector B, entonces vemos que tiene mucho poder, ¿no? Que tiene mucha relevancia. Ahora les pongo una tareita. Entonces, como ven, funciona para los espacios, entonces por ende puede funcionar también para números. Entonces esto se vuelve un poco más potente todavía si es que en vez de poner las letras en el orden del abecedario, las ponemos en un número también aleatorio, ya sea generado por un mismo algoritmo como este o generado de manera manual. Entonces con eso tendrían un cifrado de datos todavía mucho más complejo, con más combinaciones, que les podría servir dependiendo si quieren guardar, por ejemplo, contraseñas o cosas similares, y solamente ustedes, si conocen el código, podrían descifrarlo. Si es que nosotros, por ejemplo, en esta parte le damos un nuevo valor aquí, antes de imprimir el valor cifrado, le damos un nuevo valor a B, por ejemplo, le ponemos que B es igual nuevamente que W, eliminaríamos el cifrado e incluso ni siquiera nosotros sabríamos cómo decodificar nuestro mensaje cifrado, a menos que claramente tratemos de encontrar una similitud o una concordancia. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, que les haya sido útil y que se puedan suscribir. Muchas gracias y hasta pronto.